Saludo con mucho gusto a Fernando Anaya, fisioterapeuta, especialista en geriatría, cuidados paliativos y del que a lo largo de todas tus presentaciones, desde aquella primera vez en el programa, hemos aprendido mucho. Mucho, Fernando, me da muchísimo gusto y te agradezco que traigas temas que, bueno, para nosotros son novedosos, como el del día de hoy. Me encantó cuando coincidimos en que había que hablar de la fisioterapia oncológica. Cuando nos ha tocado ver a las personas vivir, enfrentar y sobrevivir a sus quimios, a sus radioterapias, quimioterapias, dices, híjole, aunque sea un sana colita de rana, ¿verdad? Exacto. Un poquito para paliar lo que, claro, depende de los cánceres y todo, pero qué momento tan difícil buscar ayudar a estas personas. Así es, creo que, bueno, es un tema muy importante. Cuando hablamos de fisioterapia, siempre nos enfocamos como en el deporte, en la geriatría, que ya lo hemos hablado mucho aquí. Una operación, el la postoperatorio, parte ortopédica, ¿no? pero existimos fisioterapeutas que nos especializamos en pacientes oncológicos. Y sí es un tema importante porque también es desconocido al mismo tiempo, ¿no? Que sí, lo tenemos que llevar como a estos espacios para que las personas que están pasando por una enfermedad y sus cuidadores, sus familiares sepan qué hacer, ¿no? Y que hay posibilidades de recuperar la funcionalidad de muchos pacientes. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como fisioterapeuta con especialidad en oncología? Yo creo que siempre te preparan durante la licenciatura y tú te has preparado como salir adelante, tu paciente va a tener muchas posibilidades de vida. Afortunadamente ahora los avances son muy positivos, claro. Pero en otros casos no lo es. Y es una realidad. Entonces yo creo que lo difícil aquí puede ser el enfrentarte a cómo hablar con tu paciente, dar una mala noticia e incluso a que tu paciente se adapte al ejercicio, porque la parte emocional es bien importante y por eso es tan complejo que necesitamos un equipo interdisciplinario, ¿no? No necesariamente el fisioterapeuta va a trabajar solo, necesitamos de un psicooncólogo, necesitamos de un nutriólogo, obviamente un oncólogo, un paliativista, o sea, un equipo grande para atender este tipo de casos. Cuando dices de un nutriólogo, quiere decir que durante y después de mi quimio y mis radioterapias, debo cuidar mi alimentación. Puede afectar, bueno, también depende de dónde tengo el cáncer y todo, ¿no? Pero puede afectar ese tratamiento mi sistema digestivo. Exacto. O sea, la propia enfermedad tiene sus efectos secundarios, pero también los propios tratamientos como la radio y la quimio tienen sus efectos secundarios. Uno de ellos puede afectar, obviamente, muchos pacientes pueden transitar por estreñimiento, ¿no? Constipación, que también así aunque no lo fueran antes. Aunque no lo fueran antes, por las mismas quimioterapias, ¿no? Entonces es necesario, como fisioterapeutas hay técnicas que pueden ayudar a la parte del estreñimiento y bueno, aparte todos los ejercicios terapéuticos que son súper importantes para recuperar la funcionalidad. Lo ideal sería que el paciente llegara con nosotros cuando recién le diagnostican la enfermedad y no cuando la situación ya está muy avanzada. ¿Por qué cuando le diagnostican el cáncer en este caso? Porque justo aquí entra la fisioterapia preventiva. Nosotros podemos prevenir que el paciente no tenga un mejor tono muscular, más bien podemos atender eso, el tono muscular, que sea funcional. Sabemos que va a entrar el paciente en un tratamiento de quimio o quizás radioterapia y sabemos los efectos secundarios, ¿no? Puede tener, en un caso de cáncer de mama, linfedema, ¿no? Que es importante empezarlo a trabajar, pero también podemos empezar antes, ¿no? Con ejercicio para que el cuerpo se empiece a adaptar, generemos una memoria muscular y en el momento que esté transitando por estos tratamientos, el paciente esté más fuerte. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, cuando hay una mastectomía que te retiran una o las dos mamas, yo he visto mujeres que quedan como con inicialmente no doy seguimiento, pero con problemas para mover los brazos, pierden fuerza, traen incluso unas
unas vendas mangas, especiales, unas mangas. ¿Qué pasa en esos casos? Por citar un ejemplo. Pues lo primero es que obviamente por la cirugía existe una cicatriz. Esa cicatriz la tenemos que tratar porque la sensibilidad se altera. Entonces necesitamos, como fisioterapeutas, tenemos métodos para recuperar la sensibilidad, ¿no? También el linfedema, que es justo este edema que se realiza, necesitamos vendajes especiales con un método específico en donde nos especializamos los fisioterapeutas oncológicos para poderlo aplicar y obviamente recuperar la funcionalidad, pero no solamente son los brazos, también como todos son cadenas musculares, pues también se afecta el cuello, también se afecta la espalda, la paciente puede empezar a compensar más de un lado. Entonces sí, hay mucho trabajo que hacer y es importantísima esta área para todos los oncólogos y médicos que nos refieran a estos pacientes. Que los médicos también lo sepan, ¿no? Sí. Porque muy pocas veces he escuchado personas que después de una radio, de una quimio, tengan rehabilitación. Sí hay casos, por supuesto, pero no es la constante. No es la constante porque tristemente también hay muy pocos fisioterapeutas en estas áreas. Yo creo que no solamente es como, sí, soy fisioterapeuta oncológico y me dedico a esto, ¿no? También hay que saber cómo hablar con el paciente, ¿no? Con la familia, saber qué decir. El tacto es muy distinto y es muy, muy importante y sí es algo que necesitamos saber manejar, ¿no? Por eso existen varias áreas. Y yo lo que recomiendo es que si quieren las familias ver a un fisioterapeuta, pues sí, ¿no? Detectar que sea un fisioterapeuta con una especialidad en oncología o en cuidados paliativos. Yo sé que dependiendo de la parte de cuerpo afectada, de la zona de la quimio, etcétera, dependerá la rehabilitación. Pero dame una idea del tipo de trabajo que haces con un paciente oncológico. Yo siempre he creído que el ejercicio terapéutico es lo mejor que existe. Ajá. El ejercicio bien llevado por un fisioterapeuta ayuda en el dolor crónico. Ahora sí que es el único, pruebas científicas demuestran que el ejercicio terapéutico es lo que ayuda más al paciente al dolor crónico. Entonces el ejercicio es como una base principal. Y no solamente como en la zona afectada, sino el ejercicio en general. Porque ayudas en una recuperación constante al paciente. El ejercicio, el movimiento. El movimiento, tal cual, pero dosificado por un fisioterapeuta. Fernando, pero no puedo mover el brazo como me dices que haga un ejercicio. Exacto. No es lo mismo la cadera. Ejercicio para un paciente que para otro. Claro. Porque todos somos distintos. Todos tenemos un tono muscular distinto. Algunos pacientes son sedentarios, otros no. Entonces vamos a adaptar el ejercicio a el caso específico de cada paciente. Pero sí, el ejercicio es el mejor analgésico para el dolor crónico y para muchos padecimientos que transitan los pacientes oncológicos. ¿Dónde se prepara uno en México para prepararse en rehabilitación oncológica? Pues, por ejemplo, hay muchos cursos. Uno de ellos lo ofrece Fundación Salvati, que son cursos específicos para cáncer de mama, para ejercicio terapéutico en oncología. Y bueno, hay otros más métodos LEDUC y demás que pueden buscar en internet y ahí pues viene toda la información. La mayoría son extranjeros y vienen a dar cursos a México. Y ahí es donde tú aprovechas, ¿verdad? Exactamente. Es donde tú aprovechas. ¿Algún comentario final estamos en muy buen tiempo, para las personas que están enfrentando en este momento un tratamiento de quimio o de radio, por razones obviamente oncológicas? ¿Alguna sugerencia para una vez que estén listos o empezar a tomar rehabilitación? Que no le tengan miedo al movimiento, que el ejercicio es importante y que asistan a rehabilitación y que le pidan a sus médicos que los refieran a rehabilitación. Eso es súper importante. Claro. No tenerle miedo al ejercicio. Que a veces tememos, ¿verdad? Sale uno de una operación y no quiero mover. Y de momento lo que dices es que hay que moverlo. Exactamente. Nos sacan a caminar después de la operación. Tú dices, no, un reposo, ¿cuál? Párese a caminar. Pero siempre dosificado por un fisioterapeuta. Claro. Un placer siempre estar contigo. Igualmente. Señora Naya, muchas gracias. Gracias. Y espero que sigas regresando con tantos temas. Yo feliz. Dejan enseñanzas constantes. Muchísimas gracias.